Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Yo soy la profesora Litzy Martínez y el día de hoy vamos a estar con los estudiantes de segundo de secundaria. El día de hoy vamos a, como en todos nuestros encuentros, hablar sobre nuestra pildorita. Esta pildorita durante este trimestre ha tenido dos fases, una que ha sido a nivel internacional con hechos históricos que se han dado y la segunda parte que ha sido a nivel nacional. El día de hoy conoceremos a la señora Domitila Chungara. Debo mencionarles que la señora Domitila Chungara nació el 7 de mayo del año 1937. Ella era parte de una familia muy pobre y a muy corta edad tuvo que hacerse cargo de sus hermanas. También debo mencionarles que a principios del año 1978, la señora Domitila Chungara, junto con otras mujeres y sus hijos, participó en lo que va a ser una huelga de hambre. Ella, en realidad, tuvo una participación pacífica, pero firme, con relación a la dictadura que se había dado del año 1971 hasta el año 1978 del general Hugo Banzer Suárez. En el año 1978, cansados de la situación que vivía el país y exigiendo el retorno a la democracia, Domitila Chungara, para mejorar además de eso la situación de los mineros, tanto de sus esposas y sus familias, inició una huelga de hambre. Esta huelga de hambre tuvo como consecuencia que varias agrupaciones y movimientos sociales se unieran. Finalmente, el dictador tuvo que renunciar. Esa fue nuestra pildorita del día de hoy, la señora Domitila Chungara. El día de hoy hablaremos sobre el análisis de los derechos, para lo cual te invito a que veas un video con relación a los artículos de la CDN, de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Hola, soy Darío y hoy hablaremos sobre los derechos de los niños. Los derechos son como un escudo, nos protegen de las injusticias y se encargan de que crezcamos sanos y felices. Todos tenemos derecho a la igualdad. Por ejemplo, si me discriminan porque soy de otra raza, otro sexo, otro color, otra religión, hay que denunciar. Todos tenemos derecho a tener un nombre desde que nacemos. Por ejemplo, si yo me llamo Darío, si no tuviera un nombre, no me podrían reconocer entre los demás. Yo tengo derecho a la vida y a la familia, y tú también. La familia nos da seguridad y amor. Los padres tienen que darnos el ejemplo para que nosotros también seamos iguales. La salud, por ejemplo, si yo me enfermo, tengo que recibir atención especial. También tenemos el derecho a la educación para aprender cosas nuevas y ser grande a Bolivia. También existen algunos niños que trabajan para ayudar a sus padres para que salgan adelante. El derecho a la participación es que podemos participar en algunas cosas. Por ejemplo, si nos dicen, no, eres muy pequeño, no puedes, tenemos que denunciar. Derecho a las oportunidades. Por ejemplo, si una persona no tiene tantos recursos, igual puede lograrlo con su estudio y su buen esfuerzo. Derecho a jugar es que nos podemos divertir haciendo cosas divertidas. Por ejemplo, a algunas personas les gusta el fútbol, el básquet, el ajedrez. Todos los juegos son importantes si a uno les gusta. Derecho a la alimentación. Por ejemplo, a unas personas no les gustan las frutas, las verduras, pero hacen bien a nuestra salud para que crezcamos grandes y fuertes. Y bueno, hoy hemos visto algunos de sus derechos. Y recuerden, si alguien no respeta nuestros derechos, hay que denunciar. ¡Hasta luego! Repasemos un poco lo que habíamos visto en nuestros anteriores encuentros. Vamos a mencionar que los derechos humanos son las facultades reconocidas a todas las personas inherentes solamente por el hecho de ser seres humanos, es decir, de ser hombre y mujer. Solo con el hecho de haber nacido tenemos los derechos. ¿Te acuerdas que en un anterior encuentro hablábamos sobre los derechos humanos y su clasificación?
lo habíamos clasificado en 3 grupos. Algunos decían 4 grupos, las 3 generaciones o 4 generaciones. En una primera hablábamos de los derechos de primera generación, donde estaban los derechos civiles y políticos. ¿Te acuerdas? También habíamos mencionado una segunda generación, los derechos sociales, y habíamos hablado una tercera generación, también denominados los derechos de solidaridad. También te mencionaba que muchos mencionan que existe una cuarta generación de derechos humanos, la cual se refiere a esta última época, que son los derechos informáticos. Pero sigamos repasando. En el año 1989 ha entrado en vigor o en vigencia la Convención de los Derechos de las Niñas y de los Niños. También lo habíamos visto en un anterior encuentro, ¿te acuerdas? Las Naciones Unidas o la Organización de Naciones Unidas había realizado lo que va a ser la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños y se los reconoce como seres humanos los cuales necesitan vital protección del Estado, de la sociedad, de los padres, de los adultos. Y la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños integraba a todas las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Cuando hemos mencionado sobre los derechos humanos, hemos mencionado que es un conjunto de libertades que tenemos todas y todos, que los tienes tú. Además de eso, también vamos a mencionar que en el año 1948, después de que había concluido la Segunda Guerra Mundial, ya que la Segunda Guerra Mundial va a ser de 1939 hasta el año 1945, 3 años después, en el año 1948, vamos a mencionar que va a salir a la luz la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene 30 artículos, los cuales vamos a ir realizando un análisis. Nuestra norma jurídica o nuestra norma suprema, nuestra Constitución Política del Estado, también pone mucho énfasis a los derechos humanos. Te invito a que revises nuestra norma constitucional y puedas observar lo que es el artículo 15, 16, 17, 18, 19 y el 20. También te invito a que tú puedas revisar los derechos de la niñez y adolescencia, y también en nuestra Constitución Política del Estado, en los artículos 58 al 61. ¿Te has dado cuenta qué tan sabia es nuestra normativa, nuestra legislación, que precautela todos nuestros derechos? Vayamos avanzando un poquito. Quiero hacerte algunas preguntas y que tú prestes atención y puedas participar en la clase de hoy. Bien. En el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice lo siguiente, escucha. Todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma o religión, también la opinión política, o de cualquier otra índole o origen o posición económica. Desde el nacimiento vamos a tener todos estos derechos, como ustedes han observado. Les pongo un ejemplo con relación a este artículo. A ver, me responde. Resulta que el profesor de Ciencias Sociales el día de hoy les ha dado las notas de las evaluaciones. Y la nota más alta es 90, pero la nota más baja es 20. ¿Crees tú que se vulnera el principio de igualdad? Es decir, que todos y todas deberíamos tener 90. ¿Crees que se ha violado nuestro derecho? No, ¿verdad? Bien. A ver, analicemos el artículo número 7. Escucha. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción de derecho, al igual que la protección de la ley. Todos tenemos derecho e igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Ahora, el ejemplo. Un inmigrante. Este inmigrante ilegal ha llegado a algún lugar del mundo. Sin embargo, ha sido detenido de manera sorpresiva. Pero él no sabe por qué se le acusa o por qué se le detiene. Porque no conoce
el idioma de ese lugar. ¿Crees que se ha vulnerado alguno de sus derechos? Claro que sí. No conoce por qué se lo está deteniendo. Nos vamos al artículo número 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. ¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial se habían cometido todo tipo de violaciones de los derechos? Y ahí va el análisis del artículo número 9. Un pastor judío que se llamaba Niemole, dice lo siguiente, escucha. Primero vinieron por los judíos. Yo no dije nada, porque no era judío. Después vinieron por los comunistas. Yo no dije nada, porque no era comunista. Luego vinieron por los sindicalistas. Yo no dije nada, porque no era sindicalista. Posteriormente, vinieron por mí. Y nadie dijo nada, porque ya no había nadie. ¿Te das cuenta que es importante también decir algo cuando se vulneran los derechos? Es interesante esto, ¿verdad? No puedes simplemente quedarte callado. Si tú sabes que se está vulnerando los derechos de alguien, tú debes decir algo. Bien, imaginemos. Quiero que imagines que acabamos, tú, yo, los compañeros, de descubrir un país nuevo. Nadie lo conoce, es un país nuevo, donde jamás ha vivido nadie y donde no existen leyes ni reglamentos. Junto con nuestros compañeros y mi persona, debemos dar nuevas normas a ese lugar, ya que seremos los primeros habitantes. No sabemos qué posición social tendremos, es decir, si seremos gobernantes o gobernados. Ninguno sabe. Sin embargo, ¿qué derechos se deben garantizar en nuestro nuevo lugar, en nuestro nuevo mundo? ¿Qué derechos tú crees que se deben garantizar? Yo te digo uno que yo creo que debe ser importante: el derecho a la vida. Tú, ¿qué derechos más crees que debe haber en nuestra nueva tierra que acabamos de descubrir? Hay muchos, ¿verdad?, que son importantes. Bien, el día de hoy hemos analizado un poco con relación a los derechos. Y quiero felicitarte por tu trabajo este trimestre. Quiero darte un fuerte abrazo hasta donde estés y desear el mismo éxito para el siguiente trimestre. Hasta la próxima clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.